Buenas tardes a todas y todas las personas que nos observan a través de Facebook Live y de los medios de comunicación del Consejo de Participación Ciudadana de Protección Civil y el Consejo de Participación Ciudadana de Salud. Damos la bienvenida a la licenciada Marisa Farfán Delgadillo, presidenta ejecutiva de los Consejos de Participación Ciudadana, la licenciada Claudia Janet Oliva Valdespino, secretaria ejecutiva de los Consejos de Participación Ciudadana del municipio de Puebla, el licenciado Miguel Gutiérrez Ramírez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Salud, y el doctor Julio Marcelo Ramírez Flores, presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Protección Civil. Sean todos bienvenidos. Doctor Octavio Castillo López, consejero de Participación Ciudadana de Salud. Bienvenidos sean todos. Cedo la palabra a la licenciada Marisa Cristina Farfán Delgadillo. No se escucha su audio, licenciada Marisa Farfán. No se escucha su audio. No se escucha. Es de ahí mismo del equipo. Agradecemos mientras las palabras de la licenciada Claudia Janet Oliva Valdespino, secretaria ejecutiva de los Consejos de Participación Ciudadana. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto poderlos acompañar en lo que nuestra presidenta puede solucionar el tema de audio. Me permito también agradecer su asistencia, darle la bienvenida a la licenciada Marisa Cristina Farfán Delgadillo, presidenta de los Consejos de Participación Ciudadana, al licenciado Miguel Ángel Gutiérrez Martínez, presidente del Consejo de Salud de Participación Ciudadana del municipio de Puebla, al maestro Julio Marcelo Ramírez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Protección Civil. Y pues darles una introducción un poco respecto del objetivo de este evento, el cual es generar un foro donde se puedan exponer temas de interés en torno a la pandemia generada por el COVID-19 y el paradigma cultural que ha establecido, con la finalidad de mejorar la percepción en el tema para coadyuvar a un adecuado comportamiento ciudadano, ya que, bueno, así como es una situación de la que nadie estaba preparada ni teníamos elementos para poder no teníamos antecedentes que nos permitieran sobrellevar esta situación, pues de igual forma ahora que ya estamos en una etapa en la que muchos ya están vacunados, pues seguir tomando ciertas medidas, seguir tomando precauciones y escuchar a los expertos que aunque nadie estaba preparado para esta situación, nos puedan ir generando un panorama respecto de cómo actuar. Bueno, en este sentido, pues agradezco que se puedan hacer este tipo de eventos y pues sin más les cedo la palabra a la licenciada Marisa Cristina Farfán Delgadillo. ¿Ahí me escuchan? Sí, ok. Muchas gracias. Pues bueno, agradeciendo muchísimo la invitación por parte del Consejo de Protección Civil y el Consejo de Salud de los Consejos de Participación Ciudadana. Y bueno, muy contentos porque se están logrando unos trabajos de manera transversal en los Consejos de Participación Ciudadana y el trabajar de manera conjunta pues va abonando al fortalecimiento de los mismos al interior. El trabajar de esta manera, el poder vincular
los temas de ambos consejos y en lo particular demás consejos que se van vinculando, pues habla muy bien sobre la unión, sobre el interés que tenemos como consejos de participación ciudadana para seguir coadyuvando en la comunidad, en la ciudadanía. Le agradezco muchísimo al Consejo de Participación Ciudadana de Protección Civil, al Consejo de Participación Ciudadana de Salud, que también se unan en esta grande labor de poder abonarle a los ciudadanos, pues esta forma de cómo sobrellevar el tema de la pandemia. Sabemos que nos ha mermado en muchos sentidos en nuestra vida, en el tema de salud, obviamente, en el tema emocional, en el tema cultural, en la educación, en el convivir diario de las familias, en lo económico, en todos los sentidos nos ha mermado. Y ahorita en esta serie de conferencias que van a impartir el Consejo de Participación Ciudadana de Protección Civil y de Salud, pues ellos nos van a ir dando una idea muy clara de cómo podemos sobrellevar estos eventos a los que hoy nos estamos enfrentando. Pues muchísimas gracias, agradezco mucho la invitación. Les pedimos a todos los que nos están viendo que se unan a estas conferencias a lo largo de todos estos días. Sabemos que, pues, a lo mejor a veces los tiempos no nos dan, pero que hagamos un esfuerzo en poder valorar todo este trabajo que se hace al interior de los consejos y, sobre todo, pues, esta voluntad que tenemos de poder aportar todo lo que nosotros tenemos en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias y pues y más adelante, presidente del Consejo de Protección Civil y presidente, el doctor Miguel, presidente del Consejo de Cultura, pues podemos comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias a la presidenta de los consejos de participación ciudadana. Nos gustaría escuchar unas palabras del doctor Julio Marcelo Ramírez Flores, presidente del Consejo de Protección Civil, y posteriormente del licenciado Miguel Gutiérrez Martínez, presidente del Consejo de Salud. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Faride. Gracias que nos han acompañado. Como bien dicen, ese es un esfuerzo que debe de seguir. De repente pareciera que el tema de la pandemia es un tema que está desgastado, que pareciera que se está manejando, se percibe que es cosa del pasado, que se está superando. Sin embargo, bueno, pues en números fríos estamos hablando que todavía hay mucho por hacer, porque si bien ya existe una vacuna, en números, digamos, redondos, concretos, solamente está vacunado un 18.4% de la población, así a nivel general, sin entrar más a detalle. Algunos especialistas, investigadores y conocedores en la área, pues estima que se necesita un 70% para que realmente exista ya una sociedad más segura y que la pandemia esté controlada en su totalidad. Sin embargo, falta mucho por hacer. Por otro lado, también estos mismos, bueno, existen estudios que estiman que hay 1.67 millones de especies virales y de las cuales tienen capacidad para infectar al ser humano, pues estamos hablando de 1.458.000. Si aunamos a esta de cambios en el medio ambiente, en donde existen alteraciones y que los vectores son, vaya, pues los animales domesticados, lo que consumimos, con lo que convivimos, pues existe digamos, un riesgo todavía de contagio, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues es importante seguir tomando medidas, porque no solamente es COVID, lo que quiero decir es que hay posibilidad de que se generen otras pandemias, hay más coronavirus, se estima que son 7, entonces, bueno, no tenemos que bajar la guardia, la salud pública es responsabilidad de todos, y por eso a nosotros como Consejo de Protección Civil, el Consejo de Salud, pues nos interesa seguir influyendo sobre todo en la percepción de la ciudadanía, en que no se confíe, en que siga asumiendo este rol que nos toca a nosotros como ciudadanos. El gobierno hace una parte, con su bien o mal, vaya, no hay referentes, ¿no? Es difícil establecer a veces una evaluación muy precisa, pero lo que sí podemos hacer en nuestras manos,
tenemos que seguir asumiendo nuestra responsabilidad que tenemos en la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Licenciado Miguel, por favor, presidente del Consejo de Salud. Sí, buenas tardes a todos. Lo que fue Julio y yo tuvimos unas pláticas por la cuestión de la pandemia, que como él acaba de decir, hay mucho relajamiento, pero esto no queda acá. Tenemos que seguir luchando, tenemos que tratar de prevenir a que la gente se siga enfermando. La gente vacunada es muy poca. En otros países ya la mayoría de la gente está vacunada, ya empiezan a no usar cubrebocas, pero no es el caso de México. La gente ve que en Estados Unidos, que ya mucha gente está saliendo a la calle, están en lugares cerrados sin cubrebocas, que en Europa también lo están haciendo, y piensan que va a ser lo mismo acá. No es así. Aquí seguimos con el problema, la situación sigue difícil, la gente piensa ya me dio COVID, ya estoy del otro lado, hay muchas secuelas y realmente las secuelas pueden causar que la gente no pueda ser productiva, inclusive las secuelas pueden ocasionar hasta la muerte. Poco a poquito, pero se pueden ir apagando y no es justo que nuestra sociedad viva con este problema y que la gente ya lo esté tomando a la ligera. Espero que estas pláticas que se vayan a dar sirvan para la ciudadanía, se pongan las pilas, sepan que no nada más es si les da o no les da COVID, si se vacunaron o no, también las secuelas, y muchas veces, como dicen, la vacuna es para reducir los síntomas, no llegar a estar hospitalizado en muchas de las ocasiones, pero no quiere decir que no les dé. Y hay otros miembros de la familia que tienen uno contacto con ellos y aunque uno esté vacunado y uno esté protegido, contagia a esas personas, a los familiares, y los familiares contagian a los amigos y demás, y va a ser una cadena de nunca acabar. Tenemos que poner solución a esto. Espero que esto les sirva y buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Bueno, y sin más por el momento, vamos a dar la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy. Van a ser dos. La primera va a ser acerca de medicina preventiva y su aplicación cotidiana. Está a cargo del doctor Octavio Castillo y López. El doctor Octavio Castillo y López es médico cirujano y partero por la UAP, especialista en cirugía general y del aparato digestivo, licenciado en filosofía, diplomado en alta dirección de empresas, diplomado en alta dirección en educación médica, integrante del Consejo de Participación Ciudadana de Salud del municipio de Puebla, exdirector de la Facultad de Medicina y expresidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, ANFEM. Expresidente y actualmente integrante del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, AC, COMAEM, miembro del Consejo Consultivo de Christus Muguerza UPAEP Betania, fue profesor de Anatomía y Cirugía en la UAP y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, profesor de posgrado para la formación de cirujanos del IMSS, presidente de las Sociedades de Cirugía del Estado de Puebla, presidente del Colegio de Cirujanos Generales de Puebla, presidente de la Academia Mexicana de Bioética, del Consejo de Cirugía Endoscópica y Laparoscópica de Puebla, miembro del Consejo Mexicano de Certificación de Cirugía General, del Colegio Internacional de Cirugía
del capítulo Oriente de la Academia Mexicana de Cirugía y recipendario de la Orden Internacional Francisco Hernández de Córdoba, entregada por la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Medicina. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Octavio Castillo López. Quede en su escenario, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Faridi, por la presentación que me abruma. Yo no quise poner tantas cosas, pero casi me hicieron un poco de apretón de manos. Bien, agradezco la invitación que me hicieron el licenciado Miguel Gutiérrez y el doctor Julio Marcelo Ramírez Flores de los Consejos de Salud y de Protección Civil para participar en este ciclo de conferencias. Platicaremos hoy de un tema que nos ayudará a vivir mejor, o mejor dicho, para ubicar cuál es el lugar que tenemos en el problema que estamos viviendo en la actualidad con el COVID, la salud. Esta es un valor del cual somos conscientes cuando la perdemos y generalmente la ignoramos cuando no la poseemos. Repito, la salud. La salud ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud. Si me pasa, por favor, Christopher, la tercera diapositiva. La OMS como el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no la mera ausencia. La siguiente, la número 3, en el margen inferior derecho aparecen los numerales. La siguiente. Y no la mera ausencia de enfermedad o estado de invalidez. Esta definición, la siguiente diapositiva, por favor. Esta definición se aplica tanto a los individuos como a las poblaciones, y así podemos hablar de salud individual y de salud de las poblaciones o salud pública. La salud pública podemos definirlas ya como una profesión, y esta es la respuesta organizada de la sociedad ante los problemas de salud que se le pueden presentar. La salud, como todos sabemos, es un bien y es deseable por todos. La vida es un proceso cambiante. La siguiente diapositiva, por favor, en el cual podemos disminuir nuestra salud en diferentes grados, lo cual en sí no constituye una enfermedad, como por ejemplo el envejecimiento o el embarazo, en los cuales perdemos capacidades de salud, pero no necesariamente estamos enfermos. A la pérdida de capacidad para ser autosuficientes, es decir, a la pérdida de salud, la llamamos enfermedad. El estado óptimo de salud lo alcanzamos cuando estamos en armonía con nuestro entorno, o como dijera Séneca, cuando vivimos de acuerdo a nuestra naturaleza. En este momento, me pasan la siguiente diapositiva. En este momento podemos identificar 3 elementos que inciden en el estado de salud o enfermedad. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Me pasan la siguiente diapositiva? Bueno, podemos identificar 3 elementos que inciden en el estado de salud o enfermedad. 1, nosotros mismos, con nuestra capacidad personal, es decir, con nuestra herencia, nuestro estado de alimentación, educación, buenos hábitos, la identificación, lo identificaremos a este elemento como el huésped, la anterior, como el huésped. La segunda, el segundo componente es el medio ambiente. La siguiente, el medio ambiente sin contaminación, con zonas habitacionales adecuadas, con servicios de agua, luz, drenaje, zona recreativa, transporte adecuado y economía suficiente,
lo agruparemos como medio ambiente. Y el tercer elemento, los agentes patógenos, es aquellos elementos capaces de producirnos daño o enfermedad, tales como la contaminación, la mala higiene, la siguiente, la mala higiene, la desnutrición, la carencia de agua, la pobreza, las bacterias, los parásitos y los virus. Estos los conocemos entonces como agente etiológico. La siguiente. Estos tres elementos constituyen lo que conocemos como tríada ecológica. Si somos capaces de mantener en equilibrio estos tres elementos, huésped, medio ambiente y agente etiológico, entonces estaremos viviendo con salud. Si este equilibrio se rompe, entonces estaremos en riesgos de enfermar. Y en el caso de enfermar, en la imagen que ustedes pueden ver, podemos identificar la ruta que sigue el agente etiológico desde su fuente hasta el huésped. Tenemos en primer lugar el agente etiológico, en nuestro actual es el virus del COVID-19. Este se aloja en reservorios. Hasta ahora se han identificado que el reservorio primario fue un animal, probablemente los murciélagos o los armadillos o el pangolín allá en el extremo oriente. Después viene la vía de salida. La vía de salida es la forma como ellos contaminan. Al parecer, esta vía de salida fue la ingesta de estos animales en alimentos, cuál es la costumbre que existe en algunos pueblos del lejano oriente. Esa es la vía de transmisión y en esa forma nos llega al huésped, es decir, a nosotros. Sí, estamos en condiciones inadecuadas, entonces no somos capaces de sufrir el embate de esta cadena epidemiológica y entonces enfermamos. Estos tres elementos constituyen, como dijimos, la tríada ecológica. Si somos capaces de mantener el equilibrio entre estos tres elementos, viviremos en salud y si no, enfermaremos. Podemos contribuir en mayor o menor importancia en nuestra salud si afectamos a alguno de estos tres elementos. Por ejemplo, un huésped joven, bien alimentado, sin carga genética hostil, es decir, sin enfermedades hereditarias, puede soportar un medio ambiente poco salubre, condiciones alimentarias no saludables y el ataque de agentes etiológicos de poca virulencia, por ejemplo, cuadros gripales, parasitosis, condiciones extremas de frío o calor, siempre y cuando el agente etiológico, en nuestro caso el virus, no aumente su capacidad de infectarnos o su virulencia, es decir, la capacidad de producir enfermedad, o si encuentra condiciones adversas en nuestro estado natural. La siguiente. Al primer elemento también podemos ayudarlo a soportar mejor las enfermedades, aumentando su competencia biológica, es decir, a través de una buena alimentación, con buenos hábitos higiénicos, con el uso de ropas adecuadas, con el fortalecimiento de su capacidad de respuesta ante la enfermedad con inmunizaciones, es decir, con vacunas, y con el control adecuado de sus antecedentes patológicos hereditarios, es decir, el control adecuado de una diabetes o de hipertensión o evitando la obesidad. A través de la consulta médica periódica, evitando vicios o adicciones como tabaquismo o el uso de drogas, o realizando deporte en forma sistemática. Sobre el medio ambiente podemos actuar evitando la contaminación y frecuentando ambientes saludables, siguiendo las normas laborales de higiene y cuidado, tomando periodos vacacionales y de descanso suficientes, viviendo en zonas habitacionales con servicios suficientes de agua, luz, drenaje, transporte, iluminación, parques, seguridad. Sobre los agentes patógenos podemos
actuar manteniéndolos bajo control médico. Los problemas de salud, en cuanto sean detectados, se pueden controlar en la mayoría de las ocasiones. Por ejemplo, en el caso de infecciones bacterianas, utilizando antimicrobianos. En el caso de las virosis es más difícil porque no hay medicamentos que en la actualidad sean tan efectivos contra las infecciones por virus, pero sí podemos mejorar las condiciones de higiene de acuerdo a lo que se ha recomendado y que al final de mi intervención les voy a recordar. Si cuidamos de mantener entonces el equilibrio que debe existir entre los tres elementos de la tríada ecológica, tendremos entonces una existencia más saludable y podríamos de alguna manera incidir en la cadena epidemiológica. Una vez que enfermamos o una vez que se ha roto la cadena epidemiológica, en salud pública se ha determinado un proceso que es el proceso que sigue la enfermedad, y esto se ha denominado historia natural de la enfermedad, que fueron descritos en 1953 por dos salubristas, el doctor Lebel y el doctor Clark. Esta historia natural de la enfermedad, ellos la ubican en tres periodos. Dicen la enfermedad se encuentra, podemos encontrarla en tres periodos. El primer periodo, que se llama periodo prepatogénico, en el cual ha habido ya un acercamiento o una deficiencia en la tríada ecológica, está ganando el agente etiológico, o está perdiendo el huésped, o se está deteriorando el medio ambiente. Vean ustedes la importancia de estos tres elementos tan sencillos: huésped, medio ambiente y agente patógeno. El que sufre las consecuencias de la enfermedad pues es el huésped, pero en esta primera etapa aún no hay enfermedad, se está preparando la enfermedad, y este periodo se llama periodo prepatogénico. Es variable en cada caso y, por ejemplo, en algunos casos puede tardar muchos años. Un ejemplo claro es, por ejemplo, la diabetes. En el caso de diabetes, puede hacerse, la diabetes tipo 2, puede hacerse aparente, por ejemplo, a los 50 años, y a los 70 años estar comenzando a tener problemas ya clínicos con descompensación de la azúcar en la sangre, con problemas de circulación o problemas de la presión arterial. Ese es un ejemplo. En el caso de los virus, este periodo prepatogénico es más corto. En el COVID se ha visto que el periodo de incubación va desde 1 hasta 4 o 5 días. En ese periodo no hay enfermedad evidente, no la podemos descubrir, se está apenas poniendo en contacto la enfermedad. Una vez que comienzan a aparecer los síntomas, este periodo lo denominamos periodo patogénico, es decir, periodo de enfermedad, y tiene diferentes etapas o diferentes grados de enfermedad. La enfermedad puede seguir desde el estado inicial, que se llama presintomático, donde no hay muchos síntomas, una molestia, dolor de cabeza, un poco de catarro y nada más. O puede evolucionar ya hacia una enfermedad declarada completamente, y entonces ya ubicamos el término como enfermedad. En la primera etapa, en el estadio presintomático, son muy efectivas los primeros acercamientos de lo que se ha denominado atención primaria a la salud. La atención primaria a la salud son fundamentalmente los cuidados de higiene normal, lavados de manos, cubrirse la boca, no toser, no asistir a lugares con mucha gente, conglomerados, no utilizar el transporte público en horas pico, etcétera. Fundamentalmente, alejarse de las personas enfermas.
Una vez que la enfermedad ya se declaró, esta ya se estableció y entonces hay dos formas de manejarla. Seguimos dentro de esta historia, que es la historia natural de la enfermedad, de los niveles de Levy-Clark, donde, si ustedes se fijan, en ningún momento el médico ha tenido un papel fundamental. Este periodo se maneja generalmente con medidas de educación, de medidas con buenos consejos, con cuidados higiénicos, etc. Aquí, ya una vez estando la enfermedad establecida, entonces podemos prevenir otros daños y esto se llama prevención secundaria. En la prevención secundaria, una de las primeras acciones es la intervención médica. Entonces, aquí es donde el médico puede comenzar a tener ya alguna actividad donde detecta ya y etiqueta el nombre de enfermedad y puede comenzar a prescribir medicamentos. Los medicamentos que se prescriben dependen de las necesidades que tenga el paciente en el momento que lo está diagnosticando y atendiendo el médico. La enfermedad puede avanzar y entonces el médico en su consultorio ya no es capaz de poder controlar a la enfermedad y entonces requiere de otras ayudas. Y entonces la ayuda principal del médico aquí es el hospital. Y el hospital, con todos la infraestructura que requiere un hospital, desde consultorio, cama de hospitalización, zonas de aislamiento, hasta las unidades de cuidados intensivos, cuando la gravedad del paciente lo requiere. Aquí es donde hemos oído que es necesario internar a un paciente que tiene COVID en un área COVID y de ahí aún es posible enviarlo a una unidad de cuidados intensivos respiratorios, donde incluso es necesario intubarlo y ponerle oxígeno a presión con máquinas automáticas, etc. En esta etapa viene todavía una etapa final, se llama la etapa de resolución, en donde pueden comenzar a hacerse aparentes la cronicidad y comienzan las secuelas. Aquí todavía puede haber un periodo de prevención que se llama prevención terciaria. Ya platicaremos sobre la prevención terciaria. Una vez que termina el periodo prepatogénico, la etapa patogénica, viene el periodo de resultado o de conclusión. La conclusión, pues puede ser de diferente grado. Uno puede ser la recuperación total, sin ninguna secuela y con la reintegración completa a la vida cotidiana, a la vida laboral, a la vida escolar, con ausencia de enfermedad. Esto es lo que todos desearíamos. Pero también puede pasar al estado crónico y en el estado crónico puede dejar incapacidades, como por ejemplo en el caso de COVID, uno de los problemas que está dejando en forma crónica son las insuficiencias respiratorias por la fibrosis pulmonar que puede desencadenar o alteraciones mentales que se hacen evidentes en forma de diferente grado. En un caso determinado puede provocar incapacidad o discapacidad, dependiendo del grado de afectación que deje. Las incapacidades o discapacidades que vamos a ver en un futuro próximo son del orden de la insuficiencia respiratoria, la dificultad para respirar al hacer ejercicio de poca monta, o problemas de cansancio crónico, o problemas de tipo epiléptico, etc. Estas son las incapacidades por el daño neurológico que puede dejarnos el COVID. O la muerte, que desgraciadamente es una consecuencia
de la enfermedad. Llevamos casi 250,000 de muertos por esta epidemia en los últimos 2 años. La siguiente. Como podemos ver, los esquemas que hemos explicado, ya si quieren pueden abrir la pantalla, nos permiten tener una idea de la lógica del manejo de la pandemia actual de COVID-19, pero también son aplicables a cualquier otra situación de la vida diaria. Nos permiten visualizar porque no constituyen solamente un problema médico, sino que implican a muchas personas, implican a políticos, a ingenieros, a nutriólogos, a enfermeras, a profesores, a rehabilitadores que deben de involucrarse en este proceso. Pero también nos indica un papel central y fundamental, el de cada uno de nosotros, que debemos de tomar en el caso de enfermedad para tener una vida de mejor calidad. Ahora ejemplificaremos con la situación actual. El huésped es la población mundial, cualquiera de nosotros. El medio ambiente es el mundo diario. El agente etiológico identificado es el coronavirus COVID-19, que significa coronavirus de enfermedad por coronavirus del año 19. En la etapa 1, o la etapa preclínica o prepatogénica, las personas se encuentran expuestas y son susceptibles a la infección por el COVID-19, que se transmite principalmente por el aire, contaminado por gotitas de saliva expulsadas en la respiración o por acceso de tos. No hay síntomas o estos suelen ser escasos. Dolor de cabeza, catarro nasal discreto o febrícula. El tratamiento aquí nos han repetido al cansancio. Utilizar cubreboca y nariz. No tocarnos la cara o las mucosas, los labios. Lavarnos frecuentemente las manos con agua y jabón. En el caso de estornudo, utilizar el estornudo que se conoce como estornudo de cortesía, que antes era utilizar un pañuelo, ahora es utilizar el codo cuando no tiene uno tiempo de poder sacar un pañuelo. En la etapa 2, la etapa prepatogénica o inicial, los síntomas se hacen evidentes. Aparece además del dolor de cabeza severo, fiebre, ardor de garganta, cansancio, pérdida del olfato y del sabor a los alimentos. Algunos otros síntomas no comunes como zumbidos de oídos, mareo, diarrea y dificultad respiratoria. Se puede encontrar disminución del nivel de oxigenación de la sangre y afecciones cardíacas y renales como extrasistolias o incrementarse la insuficiencia renal en el caso de aquellos pacientes que tengan ya problema renal. En el tercer caso, el caso de la enfermedad avanzada, hay insuficiencia respiratoria severa. Es decir, aún acostado hay necesidad de apoyo respiratorio. Hay hipoxia severa, es decir, no hay una oxigenación adecuada. Comienzan a aparecer trastornos de la coagulación, es decir, pequeños trombos que se hacen evidentes como manchas rojas o puntitos de puntilleo en la piel. Insuficiencia renal, falla del riñón, lesiones de la piel y mucosa, trombocitopenia segura, es decir, eso ya es un hallazgo de laboratorio, alteraciones mentales, confusión, hasta llegar al coma. La etapa 3, la etapa de resolución, en los periodos prepatogénicos e inicial, como dijimos en la gráfica que presentamos, puede haber una recuperación completa o casi sin secuelas. Mucha gente puede haberse infectado de COVID y no estar consciente que estuvo infectada de COVID. En el periodo avanzado suelen ser necesarios apoyos a la oxigenación en la primera etapa con puntas nasales o con oxígeno nasal, utilización de anticoagulantes, apoyo respiratorio mecánico en los casos más graves, el uso de medicamentos específicos que
va dependiendo de las complicaciones que se vayan presentando. En este caso, no hemos tenido todavía la respuesta de los investigadores para tener un antiviral efectivo y eficaz que pueda detener la infección viral. Entonces, ha sido necesario buscar el control de la sintomatología y de los que van apareciendo y que dependen de la capacidad de respuesta de cada paciente en lo particular. Y cuidados intensivos o monitoreo constante. El paciente sobreviviente, en México la tabla de mortalidad es del 9% aproximadamente, puede quedar, como dijimos, con secuelas de diferente magnitud y en diferentes órganos. Es necesario mantener un seguimiento muy estrecho para rehabilitar a estos pacientes de acuerdo a sus necesidades. Esta emergencia sanitaria ha puesto en evidencia nuestra capacidad de respuesta y hemos sido testigos del arduo trabajo científico que ha permitido en menos de un año identificar al virus causante de la pandemia y desarrollar vacunas en tiempo récord, de las cuales aún se están descubriendo carencias y bondades, pues su tiempo de prueba ha sido muy pequeño. También ha demostrado la insuficiencia a nivel mundial de la infraestructura hospitalaria y la limitación de los recursos terapéuticos y de sostén, pero también ha demostrado la capacidad de respuesta de la población a pesar de algunos errores de estrategia inicial y de la fuerte afectación económica que ha resultado del aislamiento. Falta tiempo, pero hay un mejor conocimiento del enemigo y un despertar de la conciencia social. La solución no está a la vista, pero las condiciones mejoran. Hay muchas acciones que debemos tener en cuenta. Seguir con las medidas higiénicas de prevención, no acudir a conglomerados si no hay una verdadera necesidad, prevenir la contaminación por gotitas de saliva o estornudos de nuestros prójimos, utilizando mascarillas y cubrebocas adecuados, no saludar de mano o beso, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar soluciones antisépticas en base de alcohol, utilizar el estornudo de cortesía y guardar la sana distancia. Otra medida muy importante es promover y buscar la vacunación de la población. Es deseable por lo menos la vacunación del 70 al 80% y seguir las recomendaciones de la autoridad sanitaria en casos especiales. Niños, enfermos crónicos o inmunodeprimidos. El control adecuado de las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, la enfermedad pulmonar obstructiva, lo que se conoce como EPOC, que es o la famosa tos de los fumadores, evitar el uso de drogas y sustancias tóxicas, evitar fumar. No caer en la falsa seguridad de la vacunación, en la reanudación de actividades escolares o laborales, aunque nos urge ya en las casas, sobre todo a los padres de familia con hijos jóvenes, enviar a los hijos a la escuela, debemos de tener mucho cuidado porque la escuela va a ser una fuente de contaminación. Ahora, afortunadamente, con la disminución del número de casos que se ha observado, se ha visto también que el número de infectados en las escuelas ha sido mínimo. Se habla de 3 o 4 casos la semana pasada, que fue la semana en la que se reiniciaron las clases en el Distrito Federal. No hacer caso a las consejas populares o al uso de medicamentos mágicos o pócimas o elixires. Lamentablemente, el exceso de información no calificada a través de redes sociales o a través de Radio Corredor recomiendan una serie de medicamentos. En algunos casos son medicamentos de patente que nos pueden provocar daño si no son utilizados adecuadamente. En otras ocasiones son medicamentos que no tienen ningún impacto sobre la enfermedad, ni para controlarla, ni para prevenirla.
Pensar que esto nos puede llevar a causarnos daños no queridos o a gastos desproporcionados, es gastar por gastar. Pensar que las personas que tenemos enfrente nos llevará a pensar también que ellos piensen que nosotros somos los que estamos enfrente de ellos. Y de esta actitud de responsabilidad seremos capaces todos de reanudar nuestra vida de mejor forma posible. La vida es el mayor bien que cada uno tiene. Cuidémoslo y ayudemos a cuidar el de los demás. Muchas gracias por su atención y espero que pueda ser de utilidad la esquematización del proceso al que hemos estado sujetos con esta epidemia, cuyos elementos que son del resorte de la salud pública pueden ser de utilidad no solamente en la pandemia, sino en cualquier otra enfermedad. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Octavio Castillo y López por esta charla. Esperemos que podamos difundirla. Es importante que difundamos sus contenidos con todas las personas que conozcamos. Doctor, muchísimas gracias y muchas gracias al Consejo de Salud por esta charla. Buenas tardes.